Esto, no sé si a alguien le suena así de foto, es el patio de los leones de la Alhambra. Está aquí el solsticial, puesto en medidas, de aquí a aquí. El ángulo del solsticio está perfecto casi. Y aquí tuvimos una experiencia bonita, porque yo tenía esto trabajado antes de visitarla, y fuimos Inma y yo, y pasando por aquí, ¡pam! Sintió Inma pues como una apertura de corazón, ¿no? Eso normalmente se siente en el círculo de éter, que es este rosita que va por aquí. Y luego el siguiente sería el círculo de tierra o aire, pero luego ya ¡pum! Luego se sentía ¡pum! Como un anclaje a tierra, ¿no? Y sacamos una foto y todo al lado de ese pilar y tal, para luego nada más salir, ver el plano para ver si se correspondía realmente con la geometría, ¿no? Y era pues precisión centimétrica, ¿no? Pues esos círculos de energía, que serían como las capas energéticas en ese lugar, se pueden sentir con el cuerpo, con nuestro sistema de chakras. Nosotros en los cursos, pues hombre, está muy bien utilizar las varillas, está por aquí, ¿no? Es la base, ¿no? Una varilla simple de aprender a utilizar el instrumento, o un péndulo, o una horqueta, o cualquier instrumento. Pero el aparato es el cuerpo, no hay que olvidarse. Muchos utilizan el péndulo y luego dicen, le he preguntado al péndulo que no sé qué. No, te lo estás preguntando a ti. El péndulo es como si fuera una pantalla y tú realmente el CPU y todo lo sensible, ¿no? El péndulo o la varilla es simplemente una amplificación de lo que tú puedes sentir. Entonces, todo esto se puede sentir. Es la maravilla. ¿Y los números que había ahí? 1, 2, ¿Los? 3, 4. ¿Qué números? 1, 2. Ah, estos es de un plano, estos de un libro. Hay una leyenda luego, el 6, pues no me acuerdo lo que es, pero el nombre de los salones y aquí la fuente de los leones, el esto, tal, ¿no? Esto es una iglesia románica de Navarra, es una pasada. Aquí está el solsticial, el lunar, y tiene metidas solsticiales de otros lugares. El cuadrilátero total es Jerusalén, tiene metido el de Éfeso, tiene metido el de Roma también. Y a esto los antiguos lo llamaban hacer pontajes. La palabra pontifex, pontífice, viene de esto, de relacionar, hacer puentes entre diferentes lugares energéticamente. Aquí ya tenemos pues poniendo un peso para equilibrar una ermita que no funcionaba muy bien, poniendo un menhir literalmente. Esto es el ejemplo del mandala aplicado a una casa para intentar armonizar la casa. Hacemos geopuntura, ponemos pesos en lugares, lo mismo que hacían los antiguos. Muchas veces cuando un lugar no funcionaba muy bien, una ermita o tal, pues igual ponían una cruz al lado de la iglesia, una estatua de la Virgen, y luego lo estudias y es un compensador energético. Y está canalizando energía, haciendo que en ese lugar se dé mejor esa conexión entre tierra y cielo, ¿no? Que es lo que han buscado todas las culturas. Esto es un diseño que hicimos en unas viñas en Arcos de la Frontera, poniendo diferentes menhires, un centro energético, tal. Aquí poniendo un menhir, y aquí ya con el menhir puesto. Este es otro diseño que hemos hecho aplicando geometría, un laberinto en Eibar, al lado del santuario de Arrate, por si lo conocéis o si pasáis por allá. En el mismo lugar un juego de la rayuela, que realmente es un juego de iniciación. La rayuela, si está bien hecha, tenemos aquí primer chakra, segundo chakra, tercero, corazón, garganta, tercer ojo y conexión arriba. ¿Y el laberinto? ¿Sí? Bueno, el laberinto este es un laberinto muy antiguo, se llama laberinto cretense, y según la orientación se puede utilizar con diferente objetivo. Este en concreto está diseñado como laberinto de sanación. Entonces, pasando por el laberinto, pues hay diferentes puntos, zonas reflejas del cuerpo con medicina china, y según donde, aquí se pone uno haciendo de maestro el laberinto con la varilla, y según donde te paras, pues igual tiene que ver con algo que no tienes equilibrado en el cuerpo. Te esperas un rato y cuando la varilla se pone recta, sigues para adelante. A veces cuesta 10-15 minutos salir del laberinto, llegar hasta el final y dar la vuelta. ¿Y eso dónde se encuentra?
esto, pues en varios puntos del planeta. Este en concreto está en Este está en Eibar, este lo hicimos nosotros. Este diseño está dibujado en petroglifos de hace miles de años, de diferentes formas, también por el norte de Europa y diferentes continentes, curiosamente. Este es el cuadro de la primavera de Botticelli y es una pasada, ¿cómo está? O sea, me puse a estudiarlo y aluciné, ¿no? Porque tiene puesto, pues eso, tiene el solsticial, aquí no se aprecia muy bien por los colores, pero el circulito este sería círculo de éter, de corazón, y pasa en diferentes armónicos por el corazón de todas las mujeres. Al hombre le pasa el círculo de fuego, esta que es como una diosa ahí, está sujetando el eje norte-sur. El eje norte-sur se llama el cardo, el eje cardinal, en las ciudades romanas cardo y decumano, eje norte-sur y este-oeste. Cardo significa bisagra, es del mediodía para un lado la tarde, del mediodía para un lado la mañana, ¿no? En el día hace de bisagra ese eje. Y así, pues, tenemos un montón de ejemplos de antiguos maestros que han aplicado estos conocimientos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Y si tenéis dudas, inquietudes, cualquier pregunta, adelante. Cualquier pregunta puede ser buena porque... Entonces, por ejemplo, para comprobar en una casa si las energías están... Bueno, si las líneas estas telúricas afectan en la vida cotidiana, ¿cómo lo podemos comprobar eso? Bueno, yo creo que tampoco... O sea, es muy importante el no generar ningún tipo de miedo, ¿no? O sea... No, te lo pregunto porque yo ya vengo pensándolo de antes. Vale. Siento cuando duermo me siento mal. Vale, ahí vamos, eso, ahí vamos. dolor en los oídos. Si duermes bien, no vas a buscar problemas donde no hay. Normalmente me doy la vuelta en verano, en invierno no, porque tengo que estar bien tapada. Si te despiertas de la cama peor de lo que te has metido en la cama, ya es un síntoma de preocuparse, de que puede haber algo que te afecte. O algo electromagnético, o algo natural, como corrientes de agua, fallas, líneas de energía, lo que sea, ¿no? Chimeneas. Entonces ya te puedes empezar a preocupar. Algo hay aquí, ¿no? Pero mucha gente se empieza a preocupar sin razón también, ¿no? Entonces es importante pues eso, sentirlo, ¿no? Intentar sentir, bueno, yo en mi casa vivo a gusto, estoy bien, o duermo mal y no tengo ganas ni de estar en casa, ¿no? Pues, no, que yo ya llevo mucho tiempo pensando que hay algo en la casa, vale, que pues me molesta, entonces, que me hace sentir mal. Entonces sí. Y hace un año que he empezado a leer sobre este tema de la radiestesia y también busqué a alguien que me pueda hacer no sé, un estudio en la casa, pero no... Cuando entraba a los sitios así de esotéricos nadie sabía de qué estaba hablando, de verdad. Nosotros, bueno, pues podemos hacer un estudio de una casa, podemos sentir con nuestros instrumentos, con nuestro cuerpo y tal, pero le damos mucha importancia a sentirlo con la persona, o sea, que la misma persona participe en el sentir, y utilizamos la kinesiología, un test muscular, para ver si un punto lo afecta o no lo afecta, o si la cama está en buen sitio o no. Entonces, todos los cuerpos funcionan, o sea, entonces, con un buen kinesiólogo también se puede... Téstame a ver si estoy bien en la cama. Pues lo importante es que tú participes, que tú sientas eso. Pero ya, si estás diciendo que si no lo sientes bien, pues tienes que actuar. Nos puedes llamar a nosotros también. ¿Más preguntas? ¿Los instrumentos eso tienen que ver con la radiónica, la varilla y eso? La radiónica se utiliza radiestesia, pero la radiónica es como la radiestesia a distancia, utilizando diferentes aparatos, tal, para influir. ¿Las varillas pueden decir? Yo radiónica controlo poco, realmente. He leído alguna cosa, he visto que hay aparatos para poner una foto, esto, tal, pero no he entrado yo en eso. ¿Qué relación hay entre esto y el Feng Shui? Entre esto y el Feng Shui, bueno, todo está relacionado con todo, ¿no? Por ejemplo, hay pocos maestros, bueno, los maestros de Feng Shui, a las energías verticales, los maestros a las energías verticales
que serían corrientes de agua, fallas, redes y tal, ¿no? Como hemos dicho, como esas cortinas, las llaman energías ancestrales por su verticalidad y hacen el Feng Shui respetando esas energías. Hay muchos que hacen Feng Shui que no miden eso, ¿eh? Y el Feng Shui trabaja más en energías horizontales, pues entre puerta y ventana, la escuela de la brújula con el norte, diferentes áreas, la escuela de la forma, puerta de entrada, tal, pero normalmente energías en horizontal. Y ahora hemos hablado más de las energías en vertical, pero son todas importantes y todo está relacionado con todo. Más... Lo que le llaman normalmente lugares sagrados, que son sitios donde tú vas y se pueden notar cosas intensas, está relacionado también con la línea energética. Totalmente. Básicamente, ¿cómo se podría describir un lugar de ese tipo? ¿Cómo se podría elegir? Describir. Describir. Normalmente son... Sí, normalmente son lugares telúricamente muy potentes. Hay iglesias que en el centro o en una zona igual tienen un cruce de 4, 5, 6 o más corrientes de agua. Hay otras también que se llaman fuentes ciegas, que es una estructura muy común en dólmenes y en algunas iglesias, que son como si fueran géiseres que están en el subsuelo, pero que suben en chorro vertical hacia arriba y encuentran una capa impermeable, chocan con eso y luego se abren. Y hay puntos, además concretamente uno en un diseño que utilizaba de la cruz que está en Eibar, que sería seguramente un antiguo dolmen en Arrate. Mides las aguas y tal, y de repente hay una corriente de agua que entra del norte y salen 4 más o menos haciendo una cruz. Es una fuente ciega. Entra una corriente de agua a ese cilindro energético, sube arriba y luego se reparte en 4. Eso también es una zona muy buscada por los antiguos, y también cruces de energías telúricas, fisuras, fallas. Normalmente hay agua en los templos. Las puertas de entrada también de los templos normalmente están encima de corrientes de agua. Ahora muchos geobiólogos, cuando construyen o cuando les llaman para elegir el sitio mejor para construir la casa, lo que buscan es la zona neutra mayor, que no haya ese tipo de energías y que sea una zona tranquila para vivir, Los antiguos no funcionaban exactamente así. Los antiguos, porque lo hemos visto en muchos caseríos, yo en el País Vasco, ¿no? En el País Vasco, Navarra, normalmente la puerta de entrada del caserío tienes una corriente de agua. ¿Por qué? Porque es un sitio de paso. Entonces, en el subsuelo sitio de paso, arriba sitio de paso. En la cama no, pero en los sitios de paso se buscaban también que las energías fueran de paso. Entonces se construye de acuerdo a esas energías. En muchas casas torre, por ejemplo, hay energías en cruz de diagonal a diagonal. Y se construye así. En las iglesias normalmente tienes una corriente de agua que entra del norte, pasa por el altar y se cruza con más energías. Siempre, para que energéticamente sea potente, tiene que haber caña también abajo. O sea, un sitio así muy flojito, pues está muy bien, pero no es un sitio así potente. ¿Y la agua subterránea a la hora de dormir? Pues el agua subterránea, según por donde te pases, si te pasa atravesando el cuerpo, pues en esa zona está generando debilidad. Cuando hay discontinuidad, normalmente se genera debilidad. Hay corrientes de agua que son anchas, igual está toda la cama encima de la corriente de agua y no tiene por qué ser patógena, porque no tiene esa discontinuidad. Y si el agua es limpia y es una zona alterada, va a haber menos radiactividad, no es totalmente natural, pero puede que no sea patógena. Y además nuestro cuerpo es una máquina de adaptarse al medio. Siempre vamos a depender de más factores, pero cuando tienes una discontinuidad, sobre todo en el tronco, normalmente hay una afección en esa zona. Pero también dependerá de la persona, porque hay gente que le afecta más el agua a lo mejor y hay gente que no le afecta tanto. Entonces por eso
uno de los protocolos que usamos es siempre testar Testar a la misma a persona. la persona para ver cómo a esa persona en concreto le afecta, porque cada uno es un mundo. Igual viene un maestro zen y elige esa cama para dormir, porque a él le va estupendamente. Sí, o elige un cruce donde convergen líneas de Harman, agua, no sé qué, se sienta ahí, cierra los ojos, hace su meditación y es capaz, ¿no? Igual otra persona se siente ahí. Por eso no hay ni malo ni bueno, ¿Y ¿no? cerca de un río del mar? ¿Qué? Por estar cerca no pasa nada. Está Muy cerca de la corriente y no pasa nada. No, incluso dentro de la... O sea, hay barrios, por ejemplo, en San Sebastián, el barrio de Gros, que conozcáis un poco tú, está encima, todo el barrio está encima de agua, está encima del mar, el suelo todo es arenoso, entonces cuando hay marea alta, el mar entra dentro por debajo de las casas y sale. ¿Ah, sí? Pero eso no es patógeno. Hay corrientes de agua por debajo de esa corriente marina que igual sí se sienten en la vertical. Más, estabas ahí. Cuando, por ejemplo, desde el principio la construcción ha sido quizá la más óptima, entiendo por lo que comentabas al principio que hay formas técnicas de mejorar o de Sí, corregir o algo de esas. sí. Sí, basándonos en el mandala de los maestros de obra, lo que se trabaja es, primero se estudia energéticamente cómo funciona la casa y qué energías hay, ¿no? Corrientes de agua, tal, o sea, hacer un estudio de lo que tenemos. Luego, a nivel de medidas, ya si la casa tiene medidas de tierra, fuego, esto tal, va a funcionar diferente. Entonces, una técnica es de acupuntura en la tierra, y si tú dentro de la casa o fuera picas un punto con una aguja, que puede ser, que además utilizamos así, varillas, o sea, varas de madera, de estas de mangos de rastrillo, así, les dejamos punta, y es como hacer acupuntura. Podemos ver si ese punto canaliza energía y mejora la casa. Al picar un punto, poner un peso alrededor de una casa, ese peso se relaciona con el centro geométrico de la casa y activa un tipo de energía en la casa. Entonces, cuando una casa o un templo funciona bien, quiere decir que a partir de su centro energético se genera una especie de campo biótico, como si fuera un ser humano, como si fuera una entidad, la misma casa. Y cuando ese campo está formado, las corrientes de agua, fallas y tal, están muy atenuadas. Entonces se puede trabajar. Cuando la casa es muy irregular y no tiene un centro geométrico claro, es más difícil de trabajar, pero se puede hacer también. Y el centro geométrico es un punto muy energético. De hecho, si veis una construcción antigua, un palacio o tal, en ese centro normalmente no se pone una habitación ni de coña. Es un centro que está libre, está el hueco de la escalera y a veces libre hasta arriba, porque es un punto que tiene que fluir la energía. Y el tema de los caseríos, como nos has mencionado tantas veces, ¿es que ya se construían así o es que ahora actualmente la gente está construyendo los caseríos de ese tipo? No, estamos hablando de caseríos antiguos. Vale, que ya el que tenía, no sabemos bien qué formación tenían, si seguían tablas de medidas o todas las antiguas medidas de la vara de Burgos, el pie de no sé dónde, tal, están relacionadas con patrones energéticos. El codo de no sé dónde, tal. Entonces, no sé exactamente lo que sabían, pero algo sabían. Porque para situar las puertas donde las situaban, sabían. Y yo creo además que todas estas cosas eran más comunes entre la gente. Yo creo que la Inquisición cortó mucho eso, ¿no? Porque si vas en zonas rurales y ves igual caminitos antiguos de bajar de la casa al huerto, ves que está hecho encima de una fisura de un sitio que energéticamente también tiene flujo. Entonces los sitios que en el subsuelo son de flujo energético, arriba también las personas las utilizan así, ¿no? Entonces, dices, o sea, todo no puede ser casualidad, algo tendrían que sentir. Por intuición también puedes ir ahí, sin ser totalmente consciente de eso. Y de hecho, la gente que diseña sin saber nada de geometría y lo hace de mucho corazón, bien conectado y tal, lo hace perfecto. Y casi es peor saber geometría que no saber. Porque a veces la geometría limita mucho. Dices, pues tengo que hacer en esta medida.
Y muchas veces es mejor dejar libre la creación, lo que surge, y luego ver si se puede mejorar, ¿no? Entonces, de hecho, cuando colaboramos con arquitectos, trabajamos así, bueno, hace el diseño con el cliente y luego a ver si podemos mejorarlo por algún lado, ¿no? Y el hecho de vivir en un edificio de varias plantas, ¿en cada planta puede variar la energía? Sí puede variar porque la mayoría de los edificios, además, está construido con hormigón armado. Y toda la ferralla que se utiliza en construcción está imantada. Porque para desenroscar las bobinas se carga de campo magnético, entonces son como imanes. De hecho, si pasas la brújula por el suelo, cuando te encuentras con viguetas o vigas, hay a veces que el norte se va al carajo. Entonces, en una cama también es importante, eso pasa en las camas de muelles también, que el norte esté en todos los lados marcando lo mismo, porque todas nuestras células tienen hierro y se pueden imantar y necesitan un solo norte. Y luego los hierros estos también lo que hacen es que a veces una corriente de agua que en la planta baja la sientes exactamente aquí, al chocar con los hierros a veces se separa en dos o se mueve un poquito por atracción. Entonces puede variar un poco lo que hay en el primer piso con el sexto, ¿no? Pero normalmente las franjas van en vertical, o sea, a veces varía muy poco, pero puede haber variación. Y en ese caso, a la hora de equilibrar, porque claro, ¿cómo colocas un peso o clavas una...? Pues esto lo empezamos a hacer hace unos años experimentalmente y ahora lo aplicamos también. Se puede poner un peso, aunque sea un quinto piso, y se puede equilibrar una casa trabajando en altura también. Y es sorprendente que en un cuarto piso con estructura de hormigón pongas un peso en un punto exacto, en el balcón o lo que sea, y consigues que el piso funcione mejor, ¿no? Y equilibrarlo. ¿En el balcón suele ser buen sitio para poner un peso? Hombre, suele ser muy práctico porque no molesta, pero es más difícil porque el balcón normalmente es un voladizo y los voladizos son complicados. El voladizo, normalmente, si vais con varillas, se siente siempre como si fuera una falla, así siempre se siente como algo alterado. Una columna de Puede ser un tiesto, puede ser... si es algo diseñado aplicando medidas, tanto en diámetros, alturas y tal, puedes conseguir que funcione mejor. ¿Y esos bloques de orgonite creo que se llama, no? Sí. ¿Funciona? Bueno, tengo muchas ganas de conocer a alguien que fabrique orgonites para ver si podemos mejorar un poco el diseño. Porque yo los orgonites que he probado, para mí muy pocos funcionan. Yo llevo unos. Perdona, una pregunta que te quiero hacer. Sí. Si cambian los polos electromagnéticos de la Tierra, ¿cambiaría todo? Pues no lo sé. No sé, pues hay tanta literatura de los polos y tal. Lo que varía es un poco la posición en el norte. Yo no creo que se inviertan totalmente. Yo no sé, no lo encuentro lógica. Sí que varía su posición, o sea, el polo magnético va moviéndose. Sí. No lo sé, o sea, no conozco el tema así como para tener una opinión con fundamento. Testar a una persona para ver si en el lugar de la capital. Eso después puede variar con el tiempo, por si a mí me han testado hace 5 años y duermo en la misma cama que hace 5 años cuando me testaron, eso es necesario algunas veces como volver a hacer esa medición. Puede ser, si tú has cambiado... Eso tiene que ver conmigo, ¿no? Sí, contigo y también con las energías. Si las energías también varían. Sí, claro, si en el piso de abajo se ha hecho una mega obra y se han cambiado los tabiques de sitio, esto tal, puede que energéticamente haya variaciones también. Gracias. Esas medidas que usan los templos ¿también están en los templos egipcios? Sí. Sí. He entrado muy poco a eso, pero por curiosidad, como hay tanto escrito sobre la pirámide de Giza, mide solo la medida de la base y está justo en la franja entre el anillo de tierra y el de éter, o sea, está
está en medidas seguro. Que, bueno, y luego el codo egipcio de 52 y pico centímetros. Sí, que no solamente hace pirámides, es que como yo estaba por Egipto y es que, o sea, hay millones y millones de templos, digo, es que una pasada que, digo, yo si cada templo tenía que hacer ese tipo de... Sí, pero si vas aquí al teatro de Málaga, al teatro romano también, está todo en medidas, todo tal, o si estudias un sitio que se siente bien, pues en el Alcazaba o en esto, seguro que está hecho en medidas. ¿Y así es? ¿Todos los maestros de obra utilizan los mismos patrones de construcción? Pues es súper curioso, pero este sistema en diferentes continentes se aplica parecido. Cada uno con su... Por ejemplo, hicimos en un curso con Dominique, hicimos estudiar un poco la construcción de Chichén Itzá y está en medidas aplicando estos conocimientos. Los chinos enseñan Feng Shui, pero sus templos, la antigua ciudad de Pekín, tengo por ahí una, no la he metido, no he tenido tiempo de meterla ahí, pero la antigua ciudad de Pekín está en un lunar en proporción del solsticio, así, metida. Entonces los chinos también aplicaban eso. Toda la cultura europea también, África también. O sea, son conocimientos que los han aplicado constructores de diferentes continentes, pero empezando ya del Neolítico. ¿Y Australia también? ¿Tienes conocimiento? Australia no conozco. No. Australia no conozco las construcciones, no tengo ejemplos de construcciones. Pero seguramente los castillos y todas las mansiones y todo están así. Sí, pero incluso las chabolas itinerantes. O sea, las chabolas itinerantes o los tipis o esto también se construyen con patrón de medida, porque antes se sentía cada medida. Tú haces un círculo de una medida, lo sientes, y lo sientes diferente a otro círculo de otra medida. Entonces, en los cursos intentamos despertar esa forma de sentir, que lo puedes testar con un varilla, con péndulo, tal, pero es importante el volver a empezar a sentir esto, que yo creo que los antiguos lo hacían con los ojos cerrados muy fácil, ¿no? Si no entiendo cómo una construcción de hace 4.000, 5.000 años, que la ves como rudimentaria, tenga tanto conocimiento metido. Nosotros eso hoy lo calculamos con el coseno de la latitud o el seno de la latitud, aplicando trigonometría. Antes lo sentían. Yo creo que lo sentían. ¿Actualmente se podría aplicar ese conocimiento estando tan desconectado de... Sí, claro. Eso es lo que hacen. A nivel general. A eso vamos, ¿no? A eso vamos. Yo creo que es importante que esto, pues eso, ¿no? Guardar ese conocimiento. Se abra de una forma más natural y... Claro. ¿Más preguntas o vamos cerrando? Lo anecdótico, los tuareg en el desierto, ¿sí? Llevan perros cuando van a colocar las jaimas, donde el perro se tumba donde la colocan, porque supuestamente los perros sienten esa... Sí, sí, el perro es muy sensible, ¿eh? Hay una costumbre también de pastores, que cuando van a un sitio nuevo, esperan a que el perro esté realmente cansado y elija su sitio para decir, venga, fuera y me tumbo yo aquí, ¿no? Claro, porque un perro no se tumba en cruces, ni en corrientes, ni... Un gato sí, el gato sí. Por internet circula mucho ahora que las ondas Schumann han aumentado de 7,8, estamos ya casi en 12 o 13, y que eso está afectando mucho al ser humano. Yo estudié mucho matemáticamente la historia y para mí eso no, o sea, la onda de Schumann es onda de Schumann, no puede variar. No, lo que sí tiene la Tierra son diferentes tipos de frecuencias. Entonces se puede activar más un armónico de la Schumann o otra frecuencia natural, pero la Schumann va a seguir siendo 783. Pues está relacionada con el tamaño de la Tierra. No sé, ahora no me acuerdo de memoria si es 2 veces el diámetro de longitud de onda o 3 veces el radio. Tendría que calcular. Más información solar, entonces eso hacía... Lo que sí está, claro, pues, la Tierra también está fluctuando. Lo que hay también es un cambio del magnetismo terrestre. Esto está en el libro de Iglesia Románica Camino de Luz y compara el cambio actual del magnetismo solar y de la Tierra con épocas como el románico que fueron de mucha apertura espiritual en la gente. Y ahora estamos viviendo una época parecida. Más fuerte seguramente. Como el despertar de la conciencia, que ahora mismo hay mucho más despertar y que eso también influye en las ondas Schumann. Sí, sí. La Tierra es un ser vivo.
y no hay ninguna razón científica para afirmar que no tiene conciencia. Tiene su campo energético, tiene sus canales de energía, tiene todo para ser una entidad. Entonces, al igual que nosotros, va creciendo, va teniendo sus enfermedades, va teniendo sus cosas y tiene sus vibraciones, su ritmo, sus frecuencias. Y nosotros nos acoplamos a esas. Si la Tierra cambia de frecuencia y aumenta o disminuye o tal, nos afecta a todos. Yo he leído que también la Tierra tiene como un corazón y que en los últimos 100 años se ha ido acelerando el latido. Puede ser, sí. Eso he leído yo. Como que... Claro, y además nosotros estamos muy acoplados a esos latidos de la Tierra. Y eso se descubrió mucho gracias a los primeros astronautas que iban y volvían descuajeringados, o sea, porque se desconectaban de esas pulsaciones de la Tierra. Hoy en día en estaciones y en naves espaciales tienen simuladores de campos electromagnéticos naturales de la Tierra para seguir acoplados a esas vibraciones. De onda de Schumann, de la onda de Beckmann y otras frecuencias, o sea, simular un poco el estado energético de la Tierra, ¿no? Para seguir acoplado a eso. Pues si no, el desequilibrio en el cuerpo es muy grande. Entonces, los primeros astronautas venían destrozados. Yo tengo una pregunta sobre las varillas que he hablado antes. Sí. Yo no sé utilizarlas, pero sí he escuchado lo típico, ¿no? Que cuando se quedan bien es que está bien, cuando se produce un bloqueo. Pero es que una vez vi que encima de una persona daban vueltas las dos sin parar y me quedé flipando y digo, esto es que... Puede pasar cualquier cosa. Encima de una, sí, pues, claro, encima de una persona tienes normalmente tienes una energía que va dando vueltas. Es muy normal. Si encuentras un vórtice energético también en un lugar, puedes ir midiendo energías y puedes encontrar lugares que de repente ¡pum!, te empieza a dar vueltas la varilla. Normalmente pueden ser vórtices energéticos. Que sí, tranquilamente. Entonces, con varillas hay que aprender bien cuáles son los movimientos naturales y luego también qué podemos programar mentalmente. Pues las varillas obedecen al programa que tú tengas metido. Entonces puedes decir, pero todos... Es cuestión de práctica. Cualquier persona puede utilizar. No existe un don especial que puede tener uno un poco más facilidad que otro, pero... es como tocar la flauta. Hombre, sonar suena. Para aprender a tocar una canción pues tienes que entrenar. Si entrenas todos los días 3 horas, 4 horas, pues vas a tocarla muy bien. Pero la radiestesia es lo mismo. Ya de serie, por ser un ser humano, podemos utilizar eso. O sea, que eso es normal, ¿no? Que pase eso. Sí, es normal. La geometría sagrada, llevarla encima, a lo mejor influye de alguna manera o... Sí, todo, cualquier cosa, una joya, algo en geometría, una flor de la vida, tal, todo puede influir, todo tiene información y según la medida puede vibrar de una manera o puede vibrar de otra manera. Entonces hay cosas que son muy potentes que igual no puedes llevarla todo el rato. Hay mucha gente que lleva joyas que le están haciendo daño y no lo sabe. Entonces se puede testar también por kinesiología. Entonces es importante tener sensibilidad para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que sentirlo, si hace bien o no. Yo pruebo un montón de cachivaches, un montón de historias, ¿no? Y hay cosas que te pones y dices, ¡oh, qué bien! Y a la media hora ya estás como demasiado saturado, ¿no? Eso muchas veces lo he visto con los orgonites también. Y los orgonites también funcionan, pero pones en un sitio y wow, al principio parece que como fuegos artificiales, pero luego vas midiendo y se van como saturando, igual que los cuarzos. Yo antes de empezar con geometría y tal, medía energías y me pasé 1 año y medio en el sitio donde yo dormía, que era un horror. Había un cruce de 2 o 3 cosas potentes, una falla y tal. Y ponía 3 cuarcitos así alrededor y luego pasaba con las varillas, ¡guau! Súper bien. Pero al día y medio, 2 días,
otra vez mal, y tenía que sacar los cuarzos al sol, esto, tal, o sea, muy pesado. Pero todo... ¿Cambiar la cama? ¿Eh? Sí, pero si no hay sitio... Poner un peso, aplicar un peso y que ese peso actúe sobre esas energías. Es como hacer acupuntura para la casa. Sí, sí. Y el tema de los tatuajes. ¿El? El tema de los tatuajes, porque un colgante te lo puedes quitar, pero si tienes un tatuaje hecho y te está afectando... Pues... No lo sé, no lo sé. Se puede testar a la misma persona, ¿no? Un buen kinesiólogo puede ver si le está afectando bien o mal, puedes testarlo, ¿no? ¿Ya? Tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando se está comentando el tema de la acupuntura en la casa, y antes se comentó el tema de un piso, ¿sí? Un edificio que no tenga, por ejemplo, una parcela de tierra donde se puede clavar fácilmente una estaca o un palo, ¿se podría utilizar, por ejemplo, esto tipo maceta, clavar ahí el palo para hacer el...? No, sin palo, o sea, la misma maceta. La misma maceta. Sí. Lo que pasa es que algunas veces hace falta bastante carga. Y es importante el diámetro de apoyo también, que sea una medida que vaya bien. Y cuando hablo de carga, hablo pues mínimo 65 kilos, 70 kilos, para que empiece un poco a interactuar, ¿no? Y luego hay que ajustarlo, pues a veces como si fuera un canal de radio de AM que no se escucha bien y tienes que mover un poquito para aquí, un poquito para allá, y cuando se ajusta, ¡pum!, se nota. Entonces, si tenemos una estantería, que es un peso, llena de cacharros, eso también haría su trabajo, puesto en el sitio adecuado, claro, no donde pillemos, que es al lado de la pared. Sí, pero es diferente, ya está, es un bloque, ya. Cuando actúas en un punto, normalmente actúas en un vórtice energético que hace más de canal, ¿no? Pero si cambias muchas veces, en alguna casa, solo una casa que tenía una falla así gorda que pasaba en diagonal en una habitación, movimos un tabique en la obra, no sé si eran 30 y pico centímetros, para poner la habitación en una proporción clásica que va bien y en medidas buenas, y la falla se sentía entrar un poquito pasando la mano así un poco por la pared, pero ya desaparecía, se armonizaba. Entonces se puede armonizar con el diseño también. Se puede armonizar con el diseño. Y luego a la hora de sentir, bueno, se pueden sentir las corrientes de agua, las fallas, estas energías se pueden sentir muy bien con las manos. Muchas veces a muchos clientes les pongo a sentir directamente, mira, pon la mano aquí, graba lo que sientes, ahora ponlo aquí, ay, pica un poco, hay más frío, y se pueden sentir directamente. O sea, el aparato somos nosotros. ¿Alguna cosa más o cómo vamos de hora? Ya nos habremos pasado... Tengo una pregunta un poco así, si en las catedrales y en las casas mismas, si la gente que ha vivido antes, que ha pasado por ahí, ¿queda algo de esa energía, de esos seres o no? Yo creo que sí. No que hayan fallecido, pero otros han vivido. Sí. Ahí entramos en otra historia. Pero sí, realmente las informaciones, las memorias quedan a veces en forma de entidad, de forma, o sea, lo que se llama formas pensamiento. Las personas dejan una impronta en los sitios donde están. Entonces sí, siempre puede haber eso. ¿Y cómo se puede eliminar? Nosotros trabajamos con una máquina de frecuencias para hacer limpiezas energéticas con vibraciones naturales y se puede trabajar eso. Hay otras personas muy sensibles, cuando hay muchas entidades y tal, que se encierran en la casa ellos solos, y tengo un amigo así de Murcia que es un crack, y ellos trabajan eso directamente, así, plan. Yo normalmente no suelo querer tener nada que ver. En una casa que armonizamos súper bien, hace años en Guecho, yo la sentía, pero súper bien. O sea, entraba a la casa y decía, joder, o sea, realmente, además vino nuestro profesor de Francia, esto, tal, el tío se gastó una pasta con nosotros y me llamaba, y, mira, esto está peor. Yo a las 3 de la mañana siento algo en el cuerpo que no... Yo iba a la casa, sentía todo bien. Al principio pensaba que era cosa suya, que me estaba vacilando no, pero que se lo estaba inventando un poco, ¿no?
Y bueno, no sentía nada, medía con aparatos, no había nada. Se me ocurrió testarle por kinesiología todo lo que se me pasara por la cabeza. Yo en aquel entonces, hace 7 años creo que era, no quería saber nada con el tema de entidades, con esto, con tal, y le pregunté todo lo que se me ocurría. Primero fui a por él. Bueno, esto te lo estás inventando, es influencia de tu mujer, es algo psicológico, es algo electromagnético, es algo artificial, o sea, haciendo un barrido de... Estaba de acuerdo en que yo le preguntase todo mentalmente así, ir viendo sus respuestas. Y en una de estas se me ocurrió preguntarle a ver si tenía que ver con una entidad, ¿no? Va el tío y me dice que sí. Joder. Y yo, pues, todo inocente, fui con la varilla, bueno, como yo sé buscar cosas, voy a por ello. Bueno, marqué la dirección, fui siguiendo con la vista y cuando llegué a donde estaba el bicho, que llamamos bicho así en la jerga, de repente sentí una explosión dentro de mí, los pelos, pero así, erizados. Yo ni me imaginaba que podría tener pelos tan largos, o sea. Y el tío me miraba, ¿no? Y decía... Bueno, a ver cómo le cuento yo, ¿no? Y pues le dije, pues mira, al final te he preguntado esto y ya me ha salido que sí, ¿no? Yo pensaba que tendría una reacción a él un poco... Y me dijo, no, si mi hijo no quiere entrar en esta habitación porque ve una mancha negra moviéndose y tal, y no... O sea, no le pilló de sorpresa. Yo no tenía ni idea de eso, eché un SOS a Francia, me explicaron un poco cómo trabajar. Fui al día siguiente, hice el tratamiento y de ahí a 3 días me llamó, ya está, ya no siento nada. Ya... Fue el estreno, ¿no? Pero es un tema que... Bueno, hay tratamiento. Sí, pero no sé. Sí. Yo no entro ahí en eso muy... O sea, lo trato, pero de eso ahora están grabando ahí, ¿no? Pero de eso no hacemos propaganda, ¿no? Pero de eso ya sería mala prensa. Según en qué ámbitos, ¿no? Porque trabajamos en ámbitos muy técnicos también, midiendo campos electromagnéticos, antenas de telefonía, transformadores, tal, trabajando para ayuntamientos. Hostia. Hablar de fantasmas no. ¿Más preguntas? No hay buena prensa, ¿no? En el curso, ¿qué es lo que se aprende? Eso, habla del curso. El curso, ¿qué es lo que se aprende? Pues me gustaría que se aprendiera muchísimo. Lo que se aprende es, por una parte es técnica, ¿no? Claro, hay que ver el perfil de la gente, del grupo que tenemos, ¿no? Porque luego se genera otra nueva entidad de grupo, ¿no? A ver cómo funciona, cómo evoluciona el grupo, porque aprendemos todos de todos, ¿no? Yo a veces soy el que más aprende, o no me quejo de lo que aprendo enseñando, ¿no? Porque hay un conocimiento que se transmite energéticamente. Yo os puedo contar cómo, bueno, de hecho dibujamos con compás y con regla, como si fuéramos maestros de obra y trazáramos un pentágono ahí con una cuerda y un palo. Aprendemos el dibujo antiguo, geométrico. Entonces trabajamos parte en folios así de A3 haciendo los mandalas, dibujando los círculos, trazándolos. Y en ese trazado también hay una parte energética, porque según vas dibujando, también vas sintiendo lo que estás dibujando. Y en una clase, pues no sé cuántos estaremos, pero con 15 personas o 20, todos dibujando el mandala, a veces se carga el ambiente, pero una pasada, o sea, hay que descansar y tal. Porque hay una parte que luego que hacemos de sentir el mismo dibujo, con las manos, con el cuerpo, y luego prácticas en el exterior, haciendo los trazados y sintiendo. Es así, en pocas palabras, ¿no? Le damos mucha importancia a despertar el sentir sin instrumentos radiestésicos. El sentir en el cuerpo, pues eso de estar conectado, ¿no? Que es sentir muy buen anclaje a la tierra y que se despierte la coronilla, ¿no? Entonces ya esa sensación, pues es muy bonita identificarla y aprender a También se trabaja con varillas, con péndulos, los instrumentos, digamos... Sí, claro, empezaremos con varillas, porque primero va bien ir más rápido, ¿no? Encontrar el agua, tal, y ya cuando ya las he encontrado, pues ir pasando la mano, poniéndote encima, intentar despertar, porque cada uno tenemos un instrumento que es nuestro cuerpo, todos no vamos a sentir igual. Igual donde uno siente frío, otro igual al principio siente cosquillo y calor, y otro al revés, ¿no? Con las varillas también lo mismo.
unos tienen la polaridad invertida y eso es como ser zurdo, es algo natural, no es ni malo ni bueno. Y unos donde a la mayoría se le cruza, a él se le abre. Y para esa persona, en lugar de decirle, no, el agua tienes que marcarla cruzando las varillas, que marque como le dé la gana. Entonces hay que aprender un poco, el aprendizaje es mucho de autoaprendizaje. Entonces ayudar, facilitar ese autoaprendizaje de cada uno, ¿no? Y luego en grupo, pues aprovechar eso, ¿no? Y luego decía antes lo de la transmisión no verbal o no técnica, es una pasada porque nosotros cuando empezamos a aprender con un solo profesor, a la gente le costaba muchísimo empezar a sentir, ¿no? Y todos tenían una ansia de sentir ahí terrible, pero un curso y otro y tardaba, ¿no? Luego empezamos a dar clases con dos o tres personas sintiendo y la gente empieza a sentir más. Y luego la gente decía, en el curso siento, pero luego fuera del curso no puedo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esas capas de campo energético que tenemos nosotros, si hay una persona que lo siente muy claro, hay una transmisión no verbal, energética, que va al otro y lo siente más fácil. Entonces nos ayudamos unos a otros también, ¿eh? Y normalmente el despertar, muchas veces, antes damos una formación de 7 fines de semana de geometría y otros 3 con campos electromagnéticos y otros conocimientos más, ¿no? Ahora vamos a empezar con algo bastante básico de geometría y luego ya veremos si hay grupo para seguir profundizando más o no. Mucha gente en los cursos empezaba a sentir con las manos y tal en el 3er o 4.er fin de semana, ¿eh? Y cuando fui a trabajar a Cádiz, que pusimos, no sé si 15, 20 menires grandes de más de 1000 kilos, a otros de 600, 500. Claro, el tío me decía, hazme un presupuesto y tal. Y decía, joder, eso solo no lo puedo hacer, porque sentir una piedra grande es muy heavy y te puedes cansar también y luego no sentir nada. Tendría que ir con 3 o 4 personas que sienten. Y le di otra opción, eso saldría súper caro, le di otra opción de formar a sus trabajadores. Y gentes que igual sin estudios o muy básicos. Y yo fui de profesor. Y resulta que la lección me la dieron ellos a mí, ¿no? Me tienen una sensibilidad brutal. Al principio me miraban como si yo fuera... Como si yo fuera un marciano, ¿no? Pero este tío que está contando, ¿no? Tal. Y luego les ponía a hacer pruebas, prácticas. Mira, pues siente la mano aquí, siente ahí, pon aquí, pon ahí, mete la mano en el agua y ¡hostia! Que pica, ¿no? O sea, y luego fue muy heavy porque les di un mini curso de 3 horas de utilizar varillas y tal, y también sobre plano, de sentir. Y me decían, ¿y eso? ¿Para buscar persona también sirve? Y digo, hostia, pues realmente sirve para detectar cualquier radiación. Y absolutamente todo irradia, porque todo está vibrando, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, pues sí, ¿no? Pues tal. Y resulta que de allá mes y medio nos enteramos de que los tíos, les di el curso a 4 o 5, sobre plano, encontraron a una persona desaparecida del pueblo, de su pueblo, de Bornos, y se asustaron un poco también, y luego a ver qué le decimos a la Guardia Civil, ¿no? La encontraron ellos por radiestesia. Coincidieron 3, creo, no sé exactamente la historia cómo fue. Pero al final hablaron con la familia, lo buscaron en ese sitio y apareció. Eso, en su currículum, coges la lista de todos los radiestesistas famosos de España y muy pocos pueden decir que tienen eso en su currículum. Muy pocos. Pero es normal porque aunque no tengan estudios, pero están en claro, y luego en radiestesia, aprendiendo en radiestesia hay como diferentes fases, ¿no? Al principio, cuando la gente no tiene ni idea, es lo mejor. Porque está muy virgen, muy neutro, no tiene vicios mentales. Entonces va jugando y ¡wow! ¡Ostras! Se tuerce, se abre tal, y tiene una finura de testaje impresionante. Luego cuando vas aprendiendo más, empeoras. Empeoras bastante porque estás ya metiendo mental, metiendo tal. Y la técnica de radiestesia es muy fácil. Lo difícil es tener la actitud apropiada. Y eso es lo que nos aprende así, explicando en un curso. Porque esa actitud apropiada es no tener ningún miedo. No tener ninguna esperanza por un resultado o por otro. No tener ninguna sugestión. Es un punto muy difícil. Tener humildad total, pero a la vez seguridad. Entonces, es un punto
muy difícil. Entonces por ahí hay que pasar, ¿no? El autoaprendizaje ese. Yo cuando empecé con esto, con el péndulo he pasado un montón de horas, bueno, tuve momentos muy malos también de cansancio total, porque parece que es una cosa muy fácil, pero cansa mucho, hay que cuidar mucho la respiración, cómo estás, tal, no se puede abusar de la práctica. Y como recibía un poco de medio burlas a veces, ¿no? Hice una prueba con una persona de poner, me decía, pues pon los cubiletes, pon los cubiletes y esconde una moneda. En principio, en 4 cubiletes o 5 cubiletes, no me acuerdo, pues fallé un par o así, pero luego acerté 5 o 6 seguidas. Eso ya estadísticamente es la leche, o sea, acertar una entre 4 es 0,25%, 2, 0,25 por 0,25, 3, pues, o sea, es como que te toque una rifa, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la quinta me pongo chulo. ¡Paf! Fallo. No aciertas ni por casualidad. Entonces ese punto es difícil. El poder sentirte seguro y a la vez totalmente humilde, absolutamente humilde con lo que haces, eso es un aprendizaje. Yo creo que lo podemos dejar aquí, si os parece. Muchas gracias a todos. Gracias.